Bueno, vamos a hablar sobre el inicio de lo que es la sección de modelación hidrológica distribuida. Básicamente, recordemos que vimos ya lo que significaba la modelación agregada, modelación donde utilizamos varios parámetros de orden hidroclimatológico y morfométrico a nivel de cuenca como promedios, ¿cierto? Y esos promedios actúan en conjunto dentro de un método de transformación lluvia-escorrentía y obtenemos un caudal, ¿cierto? En la modelación semidistribuida, algo similar, solo que ya dividimos toda el área de aportación en pequeñas unidades de respuesta hidrológica, cada una de esas unidades de respuesta hidrológica pasando el caudal resultante a la unidad aguas abajo más correspondiente, digamos, y aplicando el concepto de transporte, ¿cierto? Y ahora llegamos pues a la modelación distribuida y vamos específicamente a hablar de lo que sería el modelo hidrológico, hidráulico e hidrodinámico IBER, ¿de acuerdo? Entonces IBER es un modelo hidrodinámico que basa su funcionamiento, digamos, basa su funcionamiento en un trabajo o en una interfaz gráfica que es Git, ¿de acuerdo? Entonces, el programa, digamos, el modelito es, digamos, de uso libre, ¿de acuerdo? Lo podemos bajar de manera muy sencilla en internet. Ustedes colocan Iber Aula en Google y podrán encontrar pues la gran cantidad de versiones, etcétera. Y pueden, digamos que ver todo lo que comprende, ¿de acuerdo? Si nosotros, voy acá a entrar en internet, entonces aquí estamos, vamos a colocar aquí Iber Aula, ¿de acuerdo? Y aquí en Iber, entonces pues vemos todo, ¿no? El modelo, los proyectos que se han realizado, los talleres que hacen, todo lo que tiene que ver con el soporte técnico, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, digamos que de esa manera, bueno, y obviamente lo que son los módulos, ¿de acuerdo? Y las versiones, ¿de acuerdo? De Iber. Entonces acá pueden bajar las diferentes versiones de Iber, ¿vale? En Iber Aula, repito. Dentro del Git, o sea, dentro de Iber, que trabaja su plataforma, o sea, digamos que su plataforma, su aspecto gráfico, lo hace a través de Git. Entonces, digamos que hay tres fases dentro del funcionamiento de Iber. Lo que es el preproceso, el proceso como tal o la corrida y posteriormente el postproceso. En el preproceso, digamos que es donde vamos a armar, dependiendo de la región de estudio, supongamos que esta que estamos viendo acá, fíjense siempre en el puntero resaltado en amarillo, por favor. Fíjense acá, aquí vemos, digamos, cómo tenemos una región, la región digamos que es de trabajo, y ahí vamos a generar entonces una superficie, ¿de acuerdo? Una superficie, y sobre esa superficie después le vamos a hacer una malla, un mallado. ¿Por qué un mallado? Porque acuérdense que la diferencia entre los modelos que hemos venido utilizando y los modelos distribuidos pues están marcados básicamente en una discretización mucho más fina, mucho más detallada de las microunidades de trabajo, ¿de acuerdo? O sea, donde el modelito va generando caudales y los va transportando a la siguiente unidad de respuesta hidrológica, que en este caso es la siguiente celda topográficamente más conveniente, ¿de acuerdo? Entonces va transportando caudal y asimismo pues va generando condiciones, digamos, de generación de velocidades específicas en puntos para cada celda, ¿de acuerdo? Velocidades, alturas de lámina de agua,
etcétera. Todo trabajado a nivel de, en este caso, volúmenes finitos y a través de la resolución completa de las ecuaciones de San Venant, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que Iber lo que hace es trabajar a nivel de celdas y específicamente en los nodos la resolución a través de este esquema, del esquema numérico de las ecuaciones completas de San Venant, donde ya recordemos tenemos todo lo que son las fuerzas de presión, las fuerzas de gravedad y fuerzas convectivas, ¿de acuerdo? Entonces él va trabajando a nivel de cada celda y va llevando esos resultados a la celda siguiente, digamos convenientemente mejor ubicada desde el punto de vista topográfico, y va acumulando los flujos de esta manera. Aquí se enmarcan también las condiciones de contorno. Aquí las condiciones de contorno también son, digamos que, muy importantes. Entonces se le debe decir al modelo por dónde va a entrar el caudal, por dónde se supone que estamos esperando la salida del caudal, ¿de acuerdo? Cuáles son las condiciones iniciales, es decir, las celdas están secas o tienen un nivel de lámina de agua inicial, ¿de acuerdo? Cuáles van a ser las condiciones, digamos, de lluvia que le vamos a poner al proyecto, o si vamos simplemente a decir que va a entrar un caudal por una zona de la geometría o de la malla. Vamos a colocar qué tipo de salida vamos a tener, si una salida suave, una salida crítica, supercrítica, etcétera. Todo eso se coloca en el preproceso. Todo lo que es el tipo de suelo. En el mallado uno especifica qué zonas tienen uno u otro tipo de suelo, ¿de acuerdo? Tipo de coberturas, etcétera, etcétera. Posteriormente, después de que cargamos toda esa información, vamos a lo que es el proceso, que en otras palabras es la corrida del modelo, ¿de acuerdo? Entonces acá uno simplemente le da run al modelo, y si finaliza satisfactoriamente, podemos después pasar al postproceso, que es ya donde voy a tener todos los resultados de la corrida y donde voy a poder identificar a nivel de celda cada uno de esos resultados y para diferentes etapas de corrida del modelo, o sea, yendo en cada uno de los delta t a ver qué sucedió, ¿de acuerdo? Entonces eso, digamos, que es lo que vamos a tener en cuenta en Iber. Iber tiene un preproceso, un proceso y un postproceso, ¿de acuerdo? En cuanto al entorno, cuando ustedes entran a Iber, cuando lo abren por primera vez, pues vamos a tener esto, básicamente. Vamos a tener este entorno, ¿de acuerdo? Entonces aquí, con algunas herramientas, digamos, de tipo gráfico, ¿de acuerdo? El menú, lo que es el menú superior, ¿de acuerdo? Básicamente para el tratamiento de la geometría, también para el tratamiento de la malla, ¿de acuerdo? Es muy importante todo esto. Bueno, digamos que no trabaja como AutoCAD específicamente, ¿no? Digamos que tiene algunas cuestiones, digamos, diferentes, por así decirlo. Se van a dar ustedes cuenta ahorita, digamos, ahora cuando empiecen a como cacharrearle al modelito, que es un poquito distinto. Entonces acá, por ejemplo, no hay una manito. La manito vendría siendo esta flechita aquí roja. Esta flechita vendría siendo lo que nosotros conocemos como la manito del AutoCAD, ¿cierto? Se utiliza mucho la lupa para ir acercando o alejando. En vista utilizamos mucho el zoom out, que es para ver todo, definitivamente todo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, digamos que trabaja más o menos Iber. Podemos también ver las herramientas para hacer líneas, arcos, bueno, figuras. Esto de acá es para cambiar, digamos, o para generar superficies. Ahorita vamos a ver lo que es la generación de una superficie, ¿de acuerdo? Todo eso viene ahí. Y aquí, pues, lo que decíamos, ¿no? Acá podemos entrar directamente a elementos de malla, lo que es la geometría. Acuérdense que una cosa es la geometría, que es esto, ¿de acuerdo? Lo que generamos sobre la región a estudiar. Entonces ahí se delimita el área a través de la geometría y después se trabaja la malla, digamos. Entonces son dos cosas diferentes. Aquí en como este arco iris que aparece acá, es donde vamos a pasar entre el preproceso y el postproceso. Podemos pasar de uno al otro
independientemente, ¿de acuerdo? Entonces estamos en el proceso, digamos que ya se corrió el modelo, pasamos al postproceso haciendo clic ahí, y después estando en el postproceso me puedo devolver al preproceso para si quiero cambiar alguna cosa o volver a correr el modelo con otro dato específicamente, bueno, lo que sea. Entonces ahí mismo en ese botoncito nos devolvemos para pasar al preproceso y nuevamente podemos pasar al postproceso e intercalar entre un proceso y otro, ¿vale? Bueno, lo que les decía, ¿no? La geometría y la malla son dos cuestiones diferentes, ¿de acuerdo? En la geometría entonces creamos, editamos el modelo geométrico, asignamos condiciones de contorno, propiedades, etcétera, y en la malla ya es discretizar de manera fina, digamos, cada una de las zonas de trabajo de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces es como dividir nuestro proyecto en pequeñas subpartes muy pequeñitas para que el modelo las pueda identificar y empezar a trabajar en función de los tamaños de malla, de las formitas de la malla que vayamos a tener, y recoge toda la información de la geometría. En cuanto a la geometría, entonces acuérdense, la geometría, cuando tenemos una geometría la vemos de esta forma y genera como una especie de forma moradita, siempre aparece de esta forma. Entonces si tenemos un rectángulo, si apareciera solo el rectángulo es porque no hay geometría, si aparece ya con esto moradito es porque ya hay geometría, ¿de acuerdo? Y en cuanto a eso vamos a tener puntos, líneas y superficies, ¿de acuerdo? En general, digamos, lo que decíamos del menú, para crear, editar, gestión de puntos, líneas, superficies, etcétera. Y ya digamos, cuando entramos por ejemplo aquí a ver herramientas, ya son cuestiones más específicas de los modelos de elevación digital, de tratamiento del modelo como tal, de los modelos digitales de terreno como tal, ¿de acuerdo? En cuanto a condiciones de contorno, pues aquí por ejemplo si vamos a trabajar la zona, por decir algo, si vamos a trabajar esta zona, y va a entrar un caudal por acá, pues lo que hacemos es entrar a donde dice aquí, aquí donde dice datos, ¿de acuerdo? Aquí en datos, entonces entramos por datos, hidrodinámica, y asignamos esas condiciones iniciales y condiciones de contorno. Ahorita en el ejemplo lo vamos a ver un poco más claro. En cuanto al mallado, el mallado ya tiene lo que es la subdivisión en pequeños elementos, ¿de acuerdo? Entonces hay diferentes tipos de mallado, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poco eso más adelante, digamos, en cuanto a qué conviene más, elementos muy gruesos o elementos de malla muy finitos, de qué depende de que sean muy finitos o muy grandes, etcétera. En el cálculo simplemente es poner a calcular el modelo y esto es más o menos lo que vamos a empezar a ver, ¿de acuerdo? Ventanas donde empieza a correr el modelo y lo que más esperamos es que nos salga al final que corrió correctamente, obviamente. ¿Listo? Ya cuando pasamos al postproceso nos vamos a dar cuenta que tenemos diferentes formas de analizar ese postproceso, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de archivo vamos a trabajar? Iber, digamos que acepta diferentes tipos de archivo en cuanto a geometrías, modelos de elevación digital, trabaja con RTINs, digamos, puede trabajar con formatos ASCII, ¿de acuerdo? Para leer topografías, o sea, formatos de texto, digamos, básicamente que genera los modelos o los sistemas de información geográfica como ArcGIS o QGIS. Entonces uno le pide que esa geometría la exporten, digamos, cada punto X, Y, Z, o sea, toda la geometría como tal, en formato ASCII o formato de texto, digamos que es lo ideal para poder captar, digamos, importar esos terrenos, digamos, esas formas directamente. Pero, independientemente de eso, pues es un entorno amigable, compatible con multitud de formatos SIG, ficheros CAD, shapefile, obviamente, es decir, diferentes tipos de formato que ustedes pueden trabajar directamente y los reconoce sin ningún problema. Esto es lo que vamos a generar, ¿sí? Ahí están perfectamente todos los tipos de geometría que se generan y que vamos a captar, ¿de acuerdo? Esa es la
la idea, importando precisamente todas las condiciones ideales de los formatos, digamos, de los formatos de modelos de elevación digital.